¿Quién es Dios? Es Dios un ser impersonal que nos ve de lejos y que no se preocupa por lo que nos pasa. Si Dios es bueno, como muchos dicen, ¿por qué existen entonces la maldad y el sufrimiento? ¿Es que acaso el bien y el mal son fuerzas contrarias que luchan continuamente entre sí? Y si es así, ¿quién se supone que ganará al final? Si hay tanta maldad en el mundo, ¿por qué hoy en día muchos hablan de Dios y de Jesús como si fuesen uno solo? ¿Y por qué presentan a Jesús como la única solución a nuestros problemas? ¿Quién es ese Jesús del que hablan y cuál se supone que es su papel en la realidad en que vivimos? Estas son preguntas que mucha gente se ha hecho a lo largo de la historia, particularmente en los 20 siglos que lleva la era cristiana. Y es muy probable que tú mismo, que ahora escuchas estas palabras, te las hayas hecho en algún momento. El hecho es que vivimos en un mundo en el que la maldad pareciera imponerse y en el que cada quien hace lo que le parece mejor sin importarle mucho cómo afecta eso la vida de los demás. En medio de esta realidad es natural que cuestionemos nuestras creencias y que cuestionemos las de otros a la luz de las circunstancias que nos rodean. A fin de cuentas, las cosas que podemos ver, las ideas que aprendemos y que hemos aprendido en la sociedad, ya sea en el colegio, en nuestras casas, a través de nuestros amigos, y las circunstancias que vamos viviendo en el día a día, van moldeando continuamente nuestros criterios y van definiendo la manera en que vemos el mundo e interpretamos la realidad. Ahora les pregunto, ¿cómo sabemos que esas cosas que vemos, esas cosas que escuchamos, esas cosas que experimentamos en este mundo, que experimentamos a través de nuestros 5 sentidos, son las únicas que existen? ¿Será que existe realmente una realidad espiritual? ¿Qué pasa con las cosas que no podemos ver? A finales del siglo I de nuestra era, cuando Juan, el discípulo de Jesús, quien caminó con él y a quien Jesús llamó el discípulo amado, cuando él escribió su evangelio, la mentalidad de la sociedad que le rodeaba no era muy diferente a la nuestra. Aunque políticamente estaban dominados por el Imperio Romano, era la cultura griega la que dominaba el pensamiento. Y fue de esa misma cultura, de la cultura griega, que nosotros heredamos gran parte de nuestra forma de pensar. La manera como pensaban los griegos en la época de Juan era muy similar en muchos sentidos a como nosotros pensamos hoy en día. En los primeros párrafos de su evangelio, Juan nos presenta de una manera muy profunda, pero a la vez sencilla, la explicación a las preguntas más básicas que todos podemos hacernos en referencia a nuestra existencia. Quisiera leer los 5 primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dicen así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Cuando Juan comenzó a escribir su evangelio, se refirió a Jesús como el Verbo. No mencionó su nombre, no lo llamó el Rey Supremo o el Rey de Reyes o el Hijo de Dios, simplemente lo llamó el Verbo, que en griego, el lenguaje dominante en aquella época, era la palabra logos. En el principio era el logos. Y uno se pregunta, ¿por qué llamarlo así? ¿Por qué no llamarlo por su nombre? ¿Por qué no utilizar alguno de los nombres con los que Jesús se había referido a sí mismo, el Hijo del Hombre? ¿Por qué no utilizar alguno de los nombres con los que se había predicho su venida en el Antiguo Testamento? ¿Por qué llamarlo el Verbo? La respuesta no es complicada. De hecho, era lógico que Juan comenzara llamándolo así, ya que le estaba escribiendo a un grupo de griegos. Y para ellos el verbo, el logos, tenía una función dominante sobre el universo y a la vez era el medio por el cual los seres humanos se expresan y se comunican entre sí. Juan nos habla del verbo refiriéndose a la expresión de Dios que rige la vida y el universo. En esas primeras líneas, Juan nos dice que el verbo estuvo con Dios desde el principio y que ese verbo es Dios. En pocas palabras nos aclara que Jesús es Dios mismo. Nos habla también del papel que el verbo tuvo en la creación. Dice que por medio de él
todas las cosas fueron creadas y que sin Él nada hubiese llegado a existir. En pocas palabras, a Él le debemos nuestro ser. Gracias a Él existe el universo. Jesús, el Verbo, esa palabra que ejecuta la voluntad de Dios el Padre, fue el instrumento para traer a la existencia todo cuando existe. En Él está el poder absoluto de crear las cosas a partir de la nada. Juan también dijo que en el Verbo estaba la vida y que esa vida es la luz de la humanidad. Ese que todo lo creó, ese Verbo que hizo la existencia posible, es el que debemos la vida, el que es la verdadera fuente de luz. La verdadera fuente de luz. Y solo la luz puede disipar la oscuridad. No hay manera que las tinieblas se impongan donde hay luz. Cuando hay un cuarto oscuro y prendemos la luz, las tinieblas se disipan. No hay forma en que la maldad se imponga donde está Jesús. Más adelante, en el versículo 14 del mismo capítulo 1, Juan añade: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Verbo, el responsable y autor de la creación, gracias al cual existe el universo y existimos nosotros. Ese Verbo que tiene el poder de hacer lo que para cualquier otro es imposible. Ese que tiene el poder de crear de la nada. Ese que es la luz y al que las tinieblas no han podido ni podrán extinguir. El Todopoderoso se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dejó su lugar junto al Padre y vivió como una de sus criaturas. Vino a un mundo lleno de tinieblas, en el que la maldad inunda todas las cosas y en las que el egoísmo de cada quien se impone sobre los derechos de los demás. La luz vino al mundo a disipar las tinieblas. Ese Verbo que se hizo hombre se involucró hasta lo sumo con su creación y estuvo dispuesto a vivir las mismas carencias y sufrimientos que nosotros vivimos a causa de la maldad que apareció cuando la humanidad decidió vivir de espaldas a Dios. Ese Verbo que se hizo hombre se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros. No vino como un hombre rico, no vino como un hombre poderoso, vino como un hombre pobre, dispuesto a vivir las mismas carencias, a vivir los mismos sufrimientos y a vivir junto con nosotros la paga de nuestra maldad y de nuestros pecados. Cuando pensemos en Dios, pensemos en Jesús. Pensemos en un Dios involucrado con su creación, en un Dios que ilumina el mundo, en un Dios que disipa la oscuridad. Pensemos en un Dios que vino a este mundo por nosotros para mostrarnos el camino hacia Él, para sacarnos de las tinieblas. La pregunta que debemos hacernos en este instante es: ¿en dónde queremos vivir nosotros? ¿En las tinieblas o en la luz? Los invito a meditar en estos versículos. Los invito a pedirle a Jesús que ilumine sus vidas con su luz, que les muestre el camino para salir de la oscuridad y mantenerse por siempre en la luz de Dios. Los invito a que profundicen en las Escrituras, a que le pregunten a Cristo, a que le pregunten a Dios, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos como sufrimos? A que les explique la naturaleza de este mundo, a que a través de Él, a través de su luz, puedan ver la realidad en la que vivimos y puedan ser guiados por Él para salir de esas tinieblas y vivir en la luz, en la vida, que es lo que Él vino a traer. El Señor los bendiga siempre e ilumine sus caminos.